Así que Eclesiastés capítulo 8. Estaba leyendo esto esta semana. He estado meditando en este libro en esta semana. Y al estar leyendo el capítulo 8, realmente algo golpeó mi espíritu para esta mañana, para poder compartir con ustedes. Y quiero que leamos todos juntos bien fuerte versículos 4 y 5. ¿Está ahí conmigo ya? Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amén. ¿Sabe que al estar leyendo esta palabra vino a mi mente estos dos versículos saltaron? La semana pasada hablamos del logos y del rema. Estando leyendo el logos, viene el rema. Y entonces estando leyendo Eclesiastés capítulo 8, el rema para mi vida y para nosotros en esta mañana son versículos 4 y 5. La primera parte, el primer versículo que leímos dice: pues la palabra del rey es con, ¿qué dice? Potestad. Dígalo conmigo: potestad. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra del rey. Y la segunda parte de este versículo dice: ¿y quién podrá cuestionarlo? Cuando el rey dice algo, no hay nadie que pueda cuestionarlo. De hecho, si leemos, no vamos a hacerlo, pero si vamos a la historia de Esther, ¿verdad? Por ahí hay un pasaje donde Amán, que es el malo de la historia, hace un plan para destruir a los judíos. Y entonces Amán le dice: rey, dame la oportunidad de hacer un decreto del rey. Y entonces el rey le da su anillo, que significaba su autoridad, y él va y dice: ok, en tal día, a tal hora, en tal mes, vamos a matar a todos los judíos. Y los sella con el anillo del rey. Eso hacía que ese mandamiento fuera irrevocable. Ni siquiera el rey mismo podía cancelarlo ya. A pesar de que él tenía su autoridad y que era su autoridad, él no podía cancelarlo. Cuando viene todo lo que hace Esther y salva al pueblo, lo único que el rey puede hacer es darle el anillo a Esther y decir: ok, en tal día, a tal hora, en tal mes, les vamos a dar chance de que se defiendan. Y lo sella, ¿sí? Y otra vez era irrevocable. Así que las palabras del rey son con autoridad, son con potestad. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Si está en su palabra, es verdad. Así que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Ok, ¿autoridad para qué? Vamos a ver. Vamos a poner algunos ejemplos, porque hay muchos, pero traté de tomar algunos que son importantes que lo veamos. La palabra de Dios tiene autoridad para crear de la nada. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Existía la luz en ese lugar? No. Pero la palabra de Dios tiene autoridad para crear de la nada. Mire que creemos en un Dios de poder, ¿sí o no? Yo creo que mi Dios es poderoso. Y creemos en sanidades. ¿Cuántos alguna vez han recibido una sanidad de parte de Dios? Mire cuántas manos. Yo hago esto para que su fe sea alimentada esta mañana, ¿ok? Baje su mano. Dios puede sanar la gripe, Dios puede sanar el dolor de cabeza, pero también Dios puede sanar el cáncer, también Dios puede sanar el SIDA, también Dios puede sanar la hepatitis, también Dios puede sanar cualquier enfermedad que parezca imposible. Dios la puede sanar. Ahora, para una sanidad todavía hay vida, ¿sí o no? Si usted está vivo y está enfermo, en su cuerpo, en el espíritu, en el poder de Dios están los elementos para recibir su sanidad. Pero escúcheme, Dios puede resucitar a los muertos también. Él tiene el poder, su palabra tiene la autoridad para poner vida donde ya no hay nada.
¿Podrá Dios hacer crecer una pierna? Sí. ¿Podrá Dios restaurar la vista a aquel que la perdió? Sí, porque la palabra de Dios tiene autoridad, y tiene autoridad para crear de la nada. Dios no necesita, ay, bueno, aquí hay elementos suficientes para que yo cree esto. No, Dios no es como nosotros, que necesita la masa, la harina, ¿verdad? El huevo, el aceite para crearlo. No, Dios puede crearlo de la nada, porque su palabra tiene autoridad para crear de la nada. Entonces, después todos los siguientes pasajes en Génesis, en la creación, tiene una declaración que me gusta mucho. Escuche la declaración. Y luego dijo Dios. Y luego dijo Dios. Algo milagroso pasa y termina diciendo, y fue así. Y luego dijo Dios, y fue así. Hay una palabra de Dios para tu vida, hermano. Hay una palabra de Dios para tu vida, que cuando Dios la hable sobre tu vida, se va a cumplir. Y luego dijo Dios, y fue así. Y luego dijo Dios, y fue así. Luego dijo Dios, sepárense esto de los cestos, y fue así. Luego dijo Dios, produzca la tierra la hierba, y fue así. Luego dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue así. Hay un poder en la palabra de Dios, hay una autoridad en la palabra de Dios que puede crear de la nada. Puede crear de la nada. Segundo, hay autoridad en la palabra de Dios para calmar las tormentas. Mateo capítulo 8 dice: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay autoridad para calmar las tormentas. ¿Qué tormentas soplan en tu vida? ¿Qué tormentas tienen esta mañana? ¿Qué tormenta ha atacado tu corazón al grado de robarte el sueño? ¿Qué tormenta ha venido sobre tu vida para que camines en ansiedad? Tal vez tus hijos se han convertido en una tormenta para tu vida. Los ves caminando lejos de Dios, los ves alejándose del camino de Dios. Tal vez tu matrimonio se ha vuelto una tormenta en tu vida. Has estado batallando, has estado luchando, han tenido problemas económicos o problemas de infidelidad. Tal vez tu trabajo se ha vuelto una tormenta en tu vida. Has sido oprimido, has sido acusado injustamente. ¿Cuál tormenta está soplando sobre tu vida? Porque, hermanos, nos hemos hecho expertos en aguantar. Somos gente que aguanta mucho. Somos gente que sostiene. Es más, como iglesia hemos cometido un grave error. Yo lo dije hace tiempo. Hemos cometido el grave error de enseñarnos a usar el escudo de la fe, pero no enseñarnos a usar la espada. Y entonces todo el tiempo estamos tratando de levantar nuestra fe, en contra de los dardos de fuego del maligno. El enemigo ha venido a atacarnos, el enemigo ha venido a mandar duda, a mandar temor, a mandar ansiedad, a mandar depresión. Y ahí estamos tratando de defendernos con el escudo, pero nadie está usando la espada para atacar. Y el problema con eso es que llega a ser cansado. Estar todo el tiempo en defensa llega a ser cansado. Y el problema de solo defender es que un error y puede ser golpeado. ¿Cuál es la tormenta que tienes hoy? Porque sabe que estos hombres que estaban en la barca con Jesús, dice que Jesús iba dormido. ¿Cuántas veces parece que estamos en la tormenta y Jesús no responde, no? Pareciera que se olvidó de nosotros. Pareciera que, ay, Señor, es que a ti mi problema no te importa, Dios, por eso no quieres hacer nada. No, sí. El Señor nos dio un arma y la tenemos en nuestras manos para pelear, para batallar. Pero sabe que estos hombres que estaban con Jesús eran pescadores. Ellos vivían en ese mar. Estaban día y noche en ese mar antes de conocer a Jesús. No creo que esta tormenta haya sido la primer tormenta que hayan encontrado en toda su vida. Eran hombres que vivían en el mar.
sabían qué hacer en las tormentas, pero de qué tamaño era la tormenta que dijeron: Jesús, si tú no haces algo, nos vamos a morir todos. Y muchos podemos estar en ese punto de decir: Jesús, si tú no intervienes, todo esto se muere. Si tú no intervienes, mi familia va a morir. Si tú no intervienes, mi trabajo va a morir. Si tú no intervienes, mi matrimonio va a morir. Si tú no intervienes, mis hijos se van a perder. Estamos en medio de las tormentas, pero la palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad para calmar las tormentas. Tiene autoridad para hablarle a la tormenta y decirle: shh, silencio, silencio. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Cree usted que fue algo como que Dios dijo: a ver, cálmate, y de repente como que nada más empezó a bajar la lluvia y empezaron a venir menos olas? No, fue algo instantáneo. Dice que Jesús le dijo, reprendió la tormenta y se hizo grande bonanza. El problema está, creo yo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, en lo que decía nuestra hermana hace unos momentos. Enfrentamos la tormenta y buscamos la solución en el mundo. Ay, estoy enfermo, y el vecino le dice: vete a hacer una limpia. Ay, estoy en deudas, y el amigo le dice: saca 3 préstamos, empeña la tele. ¿Sabe que una de las cosas más tristes que hemos platicado mi esposa y yo? Ella está en un grupo donde hay un montón de mujeres en Facebook, y de repente la gente está tan desesperada que pide consejo donde sea. Y a veces ni siquiera es un problema de infidelidad, como que ya descubrió que el marido la está engañando. A veces alguien dice: oigan, sospecho que mi marido me está engañando. Y en lugar de decirle: oye, busca esto o platica con él, todos dicen: déjalo, divórciate, amiga, date cuenta, no es ahí. Y entonces nos peleamos con el marido o encontramos un roce en la familia, y ¿qué dice? Déjalo, déjalo, abandónala. ¿Para qué estás sufriendo? Tú solito te gusta sufrir, por eso estás ahí. Y escuchamos la voz del mundo en lugar de voltear a ver al maestro y decirle: Señor, sálvanos, sálvanos, porque si tú no haces algo, nos vamos a morir. Y Jesús tiene la autoridad de pararse y reprender esa tormenta, y callar los vientos, y callar la tempestad, y echar fuera el temor de tu corazón que había venido a causa de la tormenta. Ese temor que había inundado tu corazón a causa de el bote que se está sacudiendo, el agua que está entrando, empiezas a hundirte poco a poco. Pero la voz de Dios viene y dice: shh, vientos, tormentas, porque su palabra tiene autoridad. Su palabra tiene autoridad para callar la tormenta. Número 3, su palabra tiene autoridad para echar fuera demonios. No hay espíritu que pueda resistir la palabra de Dios. No hay espíritu que pueda resistir el nombre de Jesús. Su palabra tiene autoridad para echar fuera demonios. Marcos capítulo 9 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús tiene el poder para echar fuera demonios.
Su palabra tiene la autoridad para echar fuera demonios. El otro día vino una familia en el culto de las 6 y me dice: pastor, yo quiero que ore por mi hijo porque ve sombras en la casa y se asusta. Yo hablé con ellos y les dije: la próxima vez que las veas, diles: vete en el nombre de Jesús. Y se van a ir. ¿Y sabe qué? Se fueron. No volvieron más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad para echar fuera a los demonios. ¿Estás sintiéndote oprimido por el diablo? Habla la palabra de Dios. ¿Estás siendo oprimido por el diablo? Usa tu espada. Usa tu espada, la palabra de Dios, para poder hablar a esos espíritus y decirles: váyanse en el nombre de Jesús. Váyanse en el nombre de Jesús. Hemos ya enseñado una y otra vez que el cristiano, el hijo de Dios, aquel en quien el Espíritu de Dios habita en su corazón, puede estar atado, sí, puede estar oprimido, puede recibir ataques, pero nunca puede estar poseído. Porque ningún espíritu puede estar donde está el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, entonces tú no puedes estar poseído. ¿Eres atacado? Sí. Puedes estar en opresión también. Puedes traer ataduras del pasado también. Pero para esas tres áreas, la palabra de Dios tiene autoridad para echar fuera esos espíritus. ¿Te has sentido oprimido por el diablo? Habla a Cristo, clama a Cristo y di: Señor, di la palabra sobre mi vida. Sé libre en el nombre de Jesús. Tus cadenas caen en el nombre de Jesús. Hay autoridad en su palabra para echar fuera a los demonios. Hay autoridad en su palabra. Hay autoridad, hermanos, escuche esto por favor, porque esto es importantísimo que todos lo entendamos desde ahora. La palabra de Dios tiene autoridad y solo Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Ok? Ningún hombre puede perdonar pecados. Si usted viene y me dice: ay, pastor, perdóneme porque pequé, hermano, yo no lo puedo perdonar. A menos de que la ofensa haya sido contra mí, entonces yo lo puedo perdonar en la carne. Pero su pecado, ningún hombre lo puede perdonar. Los pecados que cometemos, ningún hombre los puede perdonar. Solamente Jesucristo. Su palabra puede perdonar los pecados. Tenía este pasaje que leí ahora durante el tiempo de adoración de esta mujer. Y sucedió a Mateo capítulo 9. Déjeme leerle otra historia. Mateo capítulo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús mismo está declarando: yo quiero que ustedes sepan que soy yo el que puede perdonar sus pecados. Solamente Dios. Y la declaración de: hijo, ya te perdoné, no vivas más en condenación. El problema es que a nosotros nos gusta esta parte. Nos gusta sentirnos perdonados. Y está bien. Pero Romanos dice: hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? En ninguna manera. Ay, sentí tan bonito que Dios me haya perdonado y que su misericordia haya estado, que me voy a volver a echar al lodo para que me vuelvan a alabar. No. No podemos seguir pecando para que la gracia abunde. Una vez que somos perdonados, debemos permanecer limpios. Pero Jesús está diciendo aquí: mi palabra, yo tengo la autoridad para perdonar tus pecados. Lo que Jesús está diciendo aquí. Ningún hombre puede hacerlo, solamente Jesús. Ahora, hermanos,
No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan malo que Dios no pueda perdonar. En la historia que leímos, en el tiempo de adoración, dice que la mujer tenía fama de pecadora. No nos dice cuáles pecados. Todos pueden asumir el que quieran y probablemente tengan razón, porque dice que solamente que tenía fama de pecadora. Era conocida por mujer pecadora. Pero Jesús ahí en Lucas le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. La mujer tenía fama de pecadora, pero al llegar a los pies de Jesús, recibió el perdón de sus pecados. Hermanos, no importa el pecado que se comete, Jesús puede perdonarlo. Como dije, a veces somos muy prontos para juzgar al pecador. Y somos como aquel escriba que decía: por lo menos no soy como este. ¿Recuerdan esa historia? De ese hombre que llegó al templo y dobló su rodilla y se daba golpes de pecho en culpa y decía: perdóname, Dios, soy pecador. Y llegó otro por acá muy digno y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy tan pecador como aquel. Ahora, siempre que Jesús puso un ejemplo como estos, como el de la oración, que dice: no seas como aquellos que se paran en las esquinas y gritan que están ayunando, que están orando. Tú enciérrate y haz lo que tengas que hacer. Pero en ambos casos siempre dice: estos y aquellos ya tienen su recompensa. El asunto es que hay una actitud del corazón que hay que cambiar, reconociendo nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, no diciendo: por lo menos no soy aquel, sino reconociendo que hay autoridad en Jesús para perdonar los pecados. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. Son los enfermos los que necesitan un doctor, los sanos no. ¿Qué pecados nos han sido perdonados a nosotros? Si por estas puertas esta mañana entrara un asesino, ¿lo recibiríamos en la familia de Dios? Si entrara un secuestrador o un narcotraficante, un violador, un pedófilo, un homosexual, ¿lo recibiríamos? Sí. Hemos recibido borrachos, hemos recibido drogadictos, hemos recibido mentirosos, hemos recibido chismosos, hemos recibido adúlteros, hemos recibido violentos. Pero Cristo nos perdonó. En la historia de la mujer pecadora, el hombre que había invitado a su casa a Jesús dijo: Jesús no sabe con quién se está metiendo. Ese Jesús no sabe la fichita que tiene en los pies. Jesús conoce. Y sería un error de nosotros cerrar las puertas al pecador. Sería como cerrar las puertas del hospital. ¿Qué dicen los doctores? Ay, no, no, no. Al que tiene dolor de cabeza y gripe, pásalo, pero al baleado, ahí déjalo fuera. Al balaceado, ahí déjalo afuera. Uy, no, mucha sangre. ¿Dicen eso los doctores? No. Sería un error, ¿no? Cerrar las puertas del hospital. Hermanos, las puertas de este hospital están abiertas. Han estado abiertas, seguirán abiertas, porque no importa cómo cruzan por esa puerta, importa que en este tiempo se van a encontrar con Jesús y van a poder escuchar de la voz del Maestro: tus pecados te son perdonados.
como la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, traída a los pies de Jesús para ser apedreada. Jesús ni siquiera los voltea a ver, porque lo estaban poniendo a prueba, y dice: el que no haya pecado nunca, que aviente la primera piedra. La mujer levanta los ojos, no hay nadie. Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno ha quedado, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Hay perdón en los pies de Jesús. Hay perdón en los pies de Jesús. La casa de Dios está abierta para todos. Jesús vino a morir por todos, y todos necesitan la gracia de Dios. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Solo Jesús puede perdonar los pecados. Hay una declaración que hemos hecho constantemente y que no se nos debe olvidar, hermanos. Si Dios dijo, Dios lo hará. Si Dios dijo, Dios lo hará. Si Dios habla una palabra de sanidad sobre tu vida, vas a ser sano. Si Dios habla una palabra de salvación sobre tu vida, vas a ser salvo. Si Dios habla liberación sobre tu vida, vas a ser libre. Si Dios dice: hey, tus pecados te son perdonados, no tienes que vivir ya en condenación. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pues la palabra del rey es con potestad. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién puede cuestionar al rey en sus decisiones? Si Dios quiere salvar a uno y sanar a uno y no sanar al otro, ¿lo vamos a cuestionar? No podemos. Recuerdo en los últimos días de mi abuelita, bueno, en los últimos meses, siempre hicimos esta declaración: hasta el último momento vamos a clamar por un milagro, pero si Dios la lleva a su presencia, daremos gracias. Porque no podemos cuestionar al rey. Ay, es que esta persona es nueva y recibió un milagro. Yo llevo años clamando por un milagro y Dios no me respondió todavía. No podemos cuestionar al rey. Sigamos en su presencia, llenándonos de su palabra, y vamos a ver la respuesta de Dios. Señor, te necesito en mi tormenta. Señor, te necesito en mi vida. Señor, te necesito en mi casa. Si el rey dijo, así va a ser. Si el rey le habla a la tormenta va a obedecer. Si el rey echa fuera a los demonios, ellos no se pueden quedar. Y si el rey perdona los pecados, tus pecados te son perdonados. Puedes cerrar sus ojos un momento y decirle: gracias, Dios, por la autoridad que hay en tu palabra, por el poder que hay en tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y voy a dar unos minutos ahora, hermanos. Si alguien tiene una tormenta en su vida, empiece a orar y empiece a decir como los discípulos: Señor, sálvanos. Sálvanos, y espere la palabra de Dios. Sálvanos. Si alguno está enfermo en esta mañana, diga: Señor, sáname. Di la palabra sobre mi enfermedad. Si alguno se sentía oprimido, si hay algún espíritu que está por ahí escondido, el rey está echando fuera a los demonios en esta mañana. El rey está limpiando, el rey está liberando, el rey está rompiendo las cadenas, el rey está hablando a las enfermedades, el rey está echando fuera a los demonios, el rey está echando fuera las tormentas en esta mañana. Habla sobre nosotros, Dios. Vamos, iglesia, cada quien en sus propias palabras empieza a decir: habla sobre mi vida, Dios.
Habla sobre mi vida, Señor, hermano, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que está en tu corazón. Empieza a decir: Dios, habla sobre mi vida, Señor. Echa fuera el temor de mi corazón. Señor, calma las tormentas. Si alguien ha tenido problemas en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su trabajo, con las relaciones alrededor, diga: Señor, habla la tormenta, Señor, en mi matrimonio. Habla la tormenta en mis hijos. Habla la tormenta, Dios, esta mañana. Necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar tu palabra. Tu palabra me alimenta, tu palabra me sustenta. Dios, habla las tormentas en mi vida, Señor. Echa fuera la opresión, echa fuera la opresión en mi vida. Si alguien se ha sentido atacado, si alguien ha sentido opresión, si alguien ha estado atado a vicios o a pecados, esta mañana clame al Señor y diga: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos, Dios, esta mañana. Te necesitamos. Tu palabra tiene autoridad. Tu palabra tiene autoridad. Tu palabra tiene autoridad. Tu palabra es autoridad. Señor, hemos hablado que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz. Hemos hablado que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida. Esta mañana declaramos: tu palabra tiene autoridad, Señor. Tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad sobre nuestras tormentas. Tiene autoridad sobre mi casa. Tiene autoridad sobre mis hijos. Sálvanos, Dios. Y tal vez hay alguien esta mañana que viene por primera vez, o segunda o tercera, pero no le ha entregado su corazón a Jesús. Tal vez la vida te ha sacudido y en la desesperación viniste esta mañana esperando a ver si Dios puede hacer algo por ti. Tal vez alguien te invitó, o simplemente decidiste venir esta mañana, pero nunca antes habías escuchado que tenías que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te voy a invitar a que lo hagas esta mañana. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo necesito una vida nueva, por favor, hagan esta oración conmigo y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu amor. Confieso que soy un pecador. Padre celestial, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Solo tú puedes perdonarme. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi corazón y hazme nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.